Bendito y alabado es el nombre del Señor. Una vez más en la casa del Señor, y el día de hoy complete el estudio bíblico. Hoy vamos a estar estudiando respecto del anticristo. Un tema que da para mucho. De hecho van a ser varios estudios en los cuales vamos a estar hablando de este nefasto personaje. Y es necesario, muy necesario estudiar lo que se nos viene. Entonces, texto base, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 43. Solo en ese versículo vamos a tener la base. Pero vamos a ver varios versículos para que el Señor, por medio de su palabra revelada, nos dé las pistas de quién es este hombre de pecado, hijo de perdición, cuerno pequeño, ser malvado, inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 43, leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, ya estamos para estudiar su palabra. Creo que estamos con una disposición, estamos con anhelo y estamos a la expectativa. Sé que hoy hay palabra suya, palabra de claridad, palabra de orientación y palabra de preparación. Padre, desvele todo misterio, corra todo telón de ignorancia y ponga en nuestras vidas conocimiento que edifica para caminar conforme a su palabra y para prepararnos para los tiempos venideros. Su gloria, su alabanza en la que buscamos y hacia nuestras vidas, solo su gracia y edificación por medio de la palabra. Amén. Siga gloria, Padre, y toda oración a su nombre. En este Evangelio de San Juan, el Señor una vez más se ve confrontado con los religiosos de su tiempo. Uno de los grandes opositores del ministerio del Señor Jesús no fue el pueblo externo, como podríamos pensar. Los grandes opositores y detractores del ministerio del Maestro fue su propio pueblo, y principalmente las castas sacerdotales, los grupos religiosos, los fariseos, acérrimos enemigos de la doctrina nueva, aparentemente, en algunos aspectos, aunque era el real cumplimiento de la ley que traía Cristo, pero obviamente con el tinte glorioso del amor y la gracia, que es por medio del Evangelio. Y los saduceos por otro lado. Si también muchos escribas, hombres doctos, instruidos en la palabra, se oponían a lo que el Señor transmitía. Y en uno de esos tantos enfrentamientos y confrontaciones, Cristo ya había hablado de la autoridad que está inherente en Él. Había testigos de lo que el Señor hacía y manifestaba, y el Señor Jesucristo, incluso dentro del mismo capítulo, en un versículo en específico, había dicho, en el versículo 39, lo importante es escudriñar la Escritura, para encontrar las bases de la salvación, y la misma Escritura da testimonio de Cristo. Y ahora el Señor les toca un punto muy importante, el cual es el centro del estudio, aunque no lo hizo directamente, sino que bajo un lenguaje un poquito encubierto, porque aún no era el tiempo de la revelación, y no era el tiempo de desvelar el misterio de las edades, que fue dada al apóstol Pablo, que era el Evangelio de los gentiles. Entonces les dice lo siguiente, dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué estaba transmitiendo aquí el Señor Jesús? ¿Qué quería dejar entrever? El rechazo en primera instancia del pueblo a la obra que él iba a hacer. Pero nos da una pista clara que en un futuro que está conocido,
en el corazón de Dios y revelado a los que escudriñan por medio de la palabra, de la manifestación de un opositor, de un hombre, que a los primeros que va a engañar es justamente al pueblo judío. No olvidemos algo importante. El pueblo de Israel todavía espera la manifestación del Mesías. Ellos no pudieron dar crédito que ese humilde carpintero de Nazaret podía ser el Mesías, el ungido, el Cristo, que estaba largamente profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Aparece Isaías manifestando la vida, la obra y el ministerio del Maestro de una forma maravillosa. Isaías 42, Isaías 53, Isaías 61, y así una larga lista. ¿Qué decir de Isaías capítulo 9? Cuando nace el niño que iba a ser el Dios fuerte, admirable. ¿Qué decir de Isaías 7:14? Emmanuel, Dios con nosotros. Y así un sinfín de profetas mayores y menores que declararon dónde nacería, quién sería, qué obraría y cómo sería el Mesías. Sin embargo, el pueblo de Israel, en una ceguera espiritual permitida por Dios para que nosotros los gentiles alcanzásemos la gracia de salvación, aún tienen el velo y están encubiertos a la verdad de que Cristo, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de la Virgen María y de José el carpintero, era el Mesías largamente profetizado. De tal manera que Cristo les da a entender, a él lo rechazaron, no le aceptaron el testimonio, no lo consideraron como el Mesías. Pero en un día determinado se va a manifestar un hombre que se iba a seducir con palabras de halagos, con lisonjas, con un poder que no es propio y con una autoridad que es delegada. Va a engañar en primera instancia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿quién es el anticristo? ¿Qué dice la Biblia de él? ¿Cómo podemos identificarlo? En este primer estudio del anticristo vamos a ver pistas solamente. Y en estudios sucesivos vamos a ir profundizando en cada área, hasta poder dilucidar un tema muy importante, que es la marca de la bestia. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Será un biochip? ¿Tendrá algo que ver el COVID-19 con todas estas cosas? Que Dios nos ayude. En este caso puntual, la Biblia le denomina de muchas formas al anticristo. Es más, el directo concepto anticristo hacia este personaje no aparece claramente tipificado, a no ser que estudiemos la primera carta del apóstol Juan, el mismo autor de este evangelio. En el capítulo 2, 3, 4, nos da a entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Ya en el capítulo 4, al inicio, nos dice una sentencia y una advertencia de no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos se iban a manifestar al mundo, cuanto más en los días finales, cuanto más en los días de ahora. De tal manera que vamos a observar lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en lo que compete al capítulo 2. Pero hay dos versículos que son clave en esto, el 3 y el 4, para entender el concepto de que es un anticristo. Porque Juan dice que muchos anticristos han habido y habla de un espíritu del anticristo que trabaja. Pero a lo que apunta el Señor Jesús y lo que vamos a ir desarrollando en estos estudios, va a manifestar a una persona en específico, a una persona puntual, a un ser de carne y hueso, pero con algo bien sobresaliente y notorio en sí mismo. Pablo dice, primero plantea que hay dos misterios, y esto es interesante. Pablo dice que hay un misterio de la piedad, en donde Dios fue manifestado en carne, accionó en la tierra, visto de los hombres,
llevado por los ángeles y nuevamente coronado en gloria. Hablando del proceso de la encarnación del Verbo de Dios, Cristo hecho hombre. Pero Pablo también plantea que hay un misterio y que también al mismo tiempo es un ministerio porque es un accionar, y es el ministerio de la iniquidad. De cómo también un hombre de carne y hueso va a recibir todo el potencial del diablo y que el Señor lo reprenda en su propio ser. Pero aquí ya surge una diferencia notable, y esto es lo que hace único al Señor Jesús. El Señor Jesús tiene una dualidad en equilibrio perfecto. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y en los días de su carne aquí en la tierra, jamás dejó de ser Dios, aunque Él renunció a sus privilegios de Dios y al accionar de Dios en cuanto a ciertas funciones. Pero nunca dejó de ser Dios, no perdió atributos. En cambio, el anticristo, este personaje oscuro, tenebroso, va a ser un hombre de carne y hueso, pero embestido con la totalidad del poder del diablo. Por eso Pablo dice que en este misterio de la iniquidad hay dos elementos que detienen la manifestación de este personaje. Por eso es que todavía no sale a la escena pública, social, de una forma abierta. Dice que hay un qué y hay un quién, que lo detiene un elemento, la iglesia. ¿Y quién lo detiene? Una persona, el Espíritu Santo. Quiere decir que mientras esté la iglesia, porque la iglesia cumple un rol doble. Según San Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, luz y sal. Mientras haya sal, el diablo no puede corromper por medio del anticristo. Y mientras haya luz, las tinieblas del ministerio y misterio de la iniquidad no puede abarcar la totalidad del sistema global del mundo. Entonces la iglesia es el freno que Dios está usando. Pero no porque la iglesia sea una institución, sino porque es un cuerpo vivo, es el cuerpo místico de Cristo, donde todos los miembros conforman ese cuerpo. Pero el que vivifica ese cuerpo, le da potencia, le da poder, lo energiza para detener el avance del anticristo, es el Espíritu Santo. Y Pablo dice que cuando sea quitado el Espíritu Santo, cuando sea el momento del arrebatamiento, cuando deje el accionar por medio de la iglesia, ahí se va a manifestar este personaje cruel. Que Dios nos bendiga. Ahora, aquí hay un gran antecedente. Si vemos, por ejemplo, San Mateo capítulo 4, San Marcos capítulo 1 y San Lucas capítulo 4, respecto a la triple tentación en el desierto, lo que el diablo le ofreció a Cristo, y él lo rechazó por ser Dios y por ser también el siervo de Jehová y el siervo de la humanidad, este otro personaje, la cual la Biblia no le denomina nombre, ni tampoco nos da a entender más allá, porque hay un misterio de quién va a ser realmente, pero sí hay pistas y las vamos a ir estudiando sucesivamente. Lo que Cristo rechazó, este personaje nefasto lo va a recibir. ¿Qué fue lo que el diablo le ofreció a Cristo? Poder, fama, dinero, reconocimiento, grandeza y todos los reinos de la tierra. Cristo lo rechaza. Él no se iba a conformar con migajas, porque Cristo es el absoluto dueño de la creación. Pero para cumplir con la orden del Padre y la misión salvífica, tenía que venir también a ser probado. Pero este otro personaje va a tomar lo que Cristo rechazó y se va a convertir en el tirano más grande, el último Nimrod. Génesis 10 y Génesis 11 aparece Nimrod fundando ciudades, fundador de Sodoma, perverso, tirano. Al igual que su antecesor, predecesor y primer tirano y anticristo bajo ese concepto, Nimrod, ahora este último anticristo va a tener características especiales. ¿Pero qué es un anticristo según Pablo? Dice que se opone y se levanta en contra de todo lo que es Dios
o es objeto de culto. Pero dice que al mismo tiempo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces el concepto anticristo aplica a este archienemigo de Dios, aplica a este personaje de carne y hueso, este ser humano, investido de poder satánico en lo absoluto, como un opositor, un contrario, que se levanta contra Cristo y el cristianismo, pero al mismo tiempo siendo, entre comillas, el hijo del diablo, simulando la encarnación de Cristo y simulando las características de Cristo en una primera instancia, es al mismo tiempo el vehículo y es el elemento que el diablo va a usar para recibir lo que siempre ha anhelado. Cuando vemos Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y Ezequiel capítulo 31, descubrimos cómo el ángel y querubín perfecto se reveló y llegó a ser lo que conocemos como Satanás, el diablo, el enemigo, adversario, acusador. Y vemos que siempre en su anhelo ha deseado adoración, que le adoren, que le alaben, que le glorifiquen, queriendo reemplazar a Dios en cuanto a la adoración. En una primera instancia, habiendo querido derrocar el gobierno de Dios e instaurarse por poder propio como el único Dios digno de adoración. Pero es incapaz, porque Dios es todopoderoso. Pero va a buscar un medio para en forma indirecta recibir esa adoración que anhela. Y el elemento que va a usar, la herramienta propicia para poder, entre comillas, lograrlo, va a ser justamente investir de poder, de autoridad y delegarle todo el poder a ese personaje, a ese ser humano que va a tener grandes esferas de poder, donde los grandes poderosos que trabajan encubiertamente tras bambalinas, en las densas tinieblas del pecado social inherente al mundo, corrupto, con sistema decadente, le van a brindar. Y ya hay todo un plan, toda una agenda satánica para pavimentarle el camino al anticristo, lo cual ya lo tienen hecho, y están a punto de terminarle el trono para que se siente y se manifieste. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo le denomina también la Biblia? En Apocalipsis 13 aparece la idea de dos bestias. Una, claramente, aparece tipificada como el anticristo. Y la otra bestia que va a ayudar para que este personaje se manifieste al mundo, engañe al mundo, pero los primeros que va a seducir con lisonjas, con tratados de paz, con todo un artilugio para seducir, primeramente va a ser Israel, conforme a las palabras del Maestro. Israel se va a rendir de par a par, porque ese personaje va a cumplir las expectativas que los israelitas tienen respecto a la idea de un Mesías. No pudo caber en la cabeza de ellos un príncipe de paz. Ellos siempre anhelaron un rey guerrero. No podían albergar en su mente la idea de un hombre que decía ser el Hijo de Dios y el Mesías, entrando a Jerusalén montado en un simple burrito. Ellos anhelaban ver un príncipe guerrero montado en un esplendoroso corcel blanco. Pero este que va a aparecer en escena prontamente, una vez, atento a esto que quiero decir, una vez arrebatada la iglesia, no antes, porque mientras esté la iglesia está el freno, pero sí creo algo. La iglesia, usted y yo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a alcanzar a ver parte del inicio del nuevo orden mundial. Vamos a ver parte del inicio del sistema inicuo final, pero no vamos a ser súbditos, mundialmente hablando, de este tirano que va a ser el último dictador mundial. Bendito el nombre del Señor. Han habido muchos prototipos, muchos han especulado, muchos han dado nombre y han fallado. No estoy autorizado a dar nombres porque la Biblia no lo da, pero sí vamos a ir dilucidando de a poco, en la medida que estudiemos este tema, lo que la Biblia arroja a luz de él.
Algunos dijeron en su momento que fue César, que fue Nerón. Otros dijeron que fue Domiciano, Diocleciano también dijeron otros. En su tiempo, un poco más contemporáneo, Napoleón, mucho más cerca, Adolfo Hitler. Todos fallaron. Pero todos esos personajes históricos nos dan pistas de cómo va a ser el anticristo. Por eso Juan, una vez más Juan, pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos da una pista clara. El Espíritu Santo lo tipifica, lo manifiesta, lo simboliza como una bestia. ¿Y por qué una bestia? Porque es opositor a Cristo, hace lo contrario a Cristo. Cristo, conforme el marco de San Mateo capítulo 9, versículos 36 y 37, recorría las aldeas, los lugares, y se compadecía al corazón de mi Señor, porque veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Lo según San Juan 10:10, Él es el buen pastor, a diferencia de aquellos que son ladrones y salteadores. Ahora, el anticristo es una bestia, un ser inmisericordia. Va a ser un ser que va a despedazar y va a devorar. La palabra misericordia no está en su diccionario. La palabra amor nunca fluirá por sus venas. La palabra sentimientos jamás van a estar a flor de piel. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino siendo manso, humilde, sacrificial. Conforme al mismo marco bíblico de Daniel, incluso lo vamos a estudiar más adelante, dice en 7:25 de Daniel, que hablará palabras infladas, palabras perversas contra el Dios Altísimo. También dice que intentará cambiar los tiempos y la ley para establecer el nuevo orden mundial. El tiempo lo medimos antes y después de Cristo. Él va a decir, no, se acaba. Ahora el tiempo va a ser antes y después de mi nombre. ¿Cuál será el nombre de él? Solo Dios lo sabe. ¿Qué más dice? Dice que va a ser altivo, soberbio. Va a ser un hombre con un poder terrible, satánico. Por eso Pablo, el apóstol, dice que Dios mismo va a haber un grupo de gentes también perversas que nunca querrán convertirse en recibir el amor de Dios que es en Cristo. Dios mismo le va a enviar un poder engañoso para que terminen creyendo la mentira de este personaje y nunca se conviertan y vayan a condenación. Y déjeme decirle algo, amigo mío, que usted no conoce todavía al Señor. En el día del juicio final no va a haber excusa delante del Dios de gloria. Yo no sabía, mentira, porque sí sabe. Todos sabemos que hay un Dios. Ahora, que tengamos una idea errada de Dios es otra cosa. Pero nadie va a ser condenado porque Dios sea un Dios perverso que escoge a uno para salvarlos y a otro para condenarlos. Dios da posibilidades, da oportunidades. Pero va a haber hombres y mujeres tan corruptos de entendimiento que van a creer la mentira y no la verdad. Porque la verdad duele y la mentira muchas veces reconforta. Dios nos bendiga. Pablo también ahí en su segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, que estábamos viendo, también da a entender que este personaje va a tener tanto poder satánico que va a hacer grandes prodigios y milagros, y aún podrá hacer descender fuego del cielo para que con señales y evidencias visibles a muchos terminen convenciéndose de que este es el personaje clave para el tiempo clave. Y ahora, hablando un poquito de contingencia, quiero decir algo también de parte del Señor. Nada me sorprendería que esta crisis real, pero que con mucha intervención humana del COVID-19, sea un preludio, una antesala, un experimento para poder instaurar definitivamente el nuevo orden mundial. Y en ese experimento, en este trabajo de laboratorio, jugada maestra de los poderes fácticos
de los poderes de las tinieblas, usando hombres corruptos que están en el poder. Gobernadores de las tinieblas, dice el apóstol Pablo, Efesios 6:12. Van a decir que ya tienen la solución para los problemas. Viene hambre, viene escasez, fuera de la plaga. Van a venir muchas cosas que están confirmando la palabra del Señor. Pero todo esto está preparando para que este personaje, del cual vamos a seguir estudiando muy profundamente, salga a la escena diciendo: mundo, mírenme, yo soy el que tengo el poder de traer la solución a toda esta problemática. Y al diablo nada le va a costar por un rato soltar al perro y después volverlo a atar, porque para eso el diablo es experto. Es experto en crear el problema y aparentemente después traer la solución. El mundo está siendo cautivado y preparado para el máximo engaño mundial de todos los tiempos que el ser humano se puede imaginar. Cristo está a la puerta. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Pero antes de eso, tienen que darse muchas situaciones y todas se están dando. Una a una se están dando. Y la iglesia va a alcanzar a ver, cuando ya todos los preparativos finales estén dados, para que esta bestia, este ser inmisericordia, este personaje nefasto, oscuro, tenebroso que aparece en la Biblia, pueda comenzar a instaurar el nuevo orden mundial. Abre los ojos, iglesia. Cristo pronto viene. Abra los ojos, amigo. Aún hay puerta de esperanza, de salvación. Tiene dos opciones, amigo mío. O va a vivir el peor proceso que la humanidad va a vivir, que es bajo la tiranía absoluta, satánica y terrible de un hombre soberbio, lleno del poder del diablo. O puede ir a gozar una eternidad con Cristo. Dios da la opción, pero usted también tiene la decisión. Y la amada iglesia, usted, hermano, usted consiervo, usted, mi hermano en Cristo, sobre todo el que está detenido ahí, sin fuerza, cobre fuerza, sea valiente, levante su cabeza, gócese según San Lucas 10:20, porque su nombre está escrito en gloria. Pronto el Señor arrebata la iglesia, pero hay de los que se queden, hay de los que tengan que vivir ese tiempo, porque a la misericordia de Dios viene una antítesis, viene un contrario, que no manifestará misericordia, sino que será una bestia que despedazará. Con la ayuda del Señor, vamos a seguir profundizando este tema muy interesante. Vamos a estar estudiando otras características del anticristo. Y vamos a ir viendo y comparando el gran amor de Dios, que aún tiene sus brazos abiertos para darle el abrazo y el beso del perdón a toda alma doliente. Que Dios le bendiga. Quiero cerrar esta primera parte inicial de este estudio, que será muy largo, diciendo: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo repose sobre su vida de ahora en más y para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.